Bueno, señores, muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy pues vamos a revisar los sistemas auxiliares que conforman un motor de combustión interna. Clases anteriores ya hemos revisado lo que son las partes fijas, partes móviles, de lo que está constituido un motor. El día de hoy vamos a revisar en cambio lo que son los sistemas auxiliares. Comenzamos pues con 11 estudiantes. Procedo a tomar la lista. Me informan si pueden observar las diapositivas. Sí, profesor. Sí, profesor, sí, se observa bien. Ya listo. Sí, llega el profesor. Entonces el día de hoy vamos a revisar los sistemas auxiliares del motor. Recuerde que un motor, para que cumpla con su objetivo, que es de transmitir potencia, pues este tiene que tener unos sistemas los cuales le ayuden a que su correcto funcionamiento. Entre ellos está el sistema de lubricación, sistema de enfriamiento, sistema de arranque y sistema de encendido. Entonces el sistema de lubricación. Señor Salazar, Alex Salazar, ayúdenos con la lectura, por favor. Lo que pasa es que yo recién ingreso a clase porque he tenido dificultades. Ya, pero ayúdenos con la lectura. Yo, profe, sistema de lubricación. El uso de la lubricación es un motor. El uso de la lubricación en un motor hace parte del buen funcionamiento del mismo. La función principal de este sistema es evitar el desgaste excesivo de los componentes móviles, los cuales se encuentran en constante contacto y movimiento. En algunos casos, la fricción es una ventaja, fricción del embrague y fricción del frenado. Gracias, profe. Ya listo, gracias por la lectura. Bueno, como ven, el sistema de lubricación es uno de los temas muy importantes, ya que este nos permite, pues por medio de un fluido, en este caso el aceite, crear una película, la cual está entre medio de estos dos materiales. Dígame, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Entonces este evita que estos dos materiales que son de acero pues estén en contacto. Y si esto está en contacto, pues se va a crear un desgaste excesivo, se va a crear exceso de temperatura, llegando al caso de que se puedan fundir estos dos materiales. Entonces, para evitar esta fuerza de rozamiento, pues nosotros necesitamos un sistema de lubricación. Pero también la fricción tiene sus ventajas en otros sistemas del vehículo, como es el embrague y como es el sistema de frenos, porque aquí sí necesitamos otros materiales abrasivos, los cuales nos ayuden a transmitir la potencia del motor y el otro a reducir la velocidad o detener la marcha del vehículo. Entonces, como ven, el sistema de lubricación es muy importante para evitar el contacto entre dos piezas que están en movimiento. Como les decía, les repito nuevamente, este sistema está diseñado para suministrar aceite a todas las partes móviles en un intervalo, en un intento, de separar sus superficies, reducir la fricción y actuar como refrigerante y detergente. El aceite, cuando circula por las partes del motor, pues este cumple dos funciones. Refrigerante, ¿por qué? Porque también está absorbiendo parte de la temperatura del motor, y como agente detergente, porque este también al momento de que se baja, digamos, desde el motor hacia el cárter, que es el lugar donde se va a ubicar, pues atrae todas las impurezas. Por eso nos menciona que tiene este coagente detergente, o también nos dice actúa como detergente. Entonces aquí podemos ver una imagen del motor,
en la cual pues todo lo que es de color negro pues estamos viendo más o menos por dónde está circulando el aceite. Y al momento, como ven, está desde arriba, desde el cabezote, pues baja, tiene que algún momento llegar al cárter y va llevándose todas estas impurezas que se encuentran en el motor. Las partes del sistema de lubricación tenemos la charola de aceite, o más conocida como el cárter, la bomba de aceite, una válvula de alivio de presión, un enfriador de aceite y un filtro de aceite. La charola de aceite o cárter. Adriana Aparicio, por favor, ayúdenos con la lectura. Dice, la charola de aceite es de plástico o de metal. Está formada para adecuarse a la parte inferior del bloque de cilindros. Una junta entre la charola y el bloque sella la unión e impide fugas de aceite. La parte inferior del bloque más la charola de aceite forman el cárter y encierran el cigüeñal. La mayor parte de las charolas de aceite tienen una capacidad de 4 a 9 cuartos de galón, 3 a 8 litros de aceite. Depende del motor. Una bomba de aceite envía el aceite de la charola a las partes móviles del motor. Gracias por la lectura. Entonces, como ven, la charola de aceite, conocida como cárter, pues es la que se encuentra en la parte inferior del motor. Aquí llegan todo, aquí se almacena, digamos, o es una bandeja donde llega todo el aceite. De aquí nosotros tenemos una bomba de aceite, la cual nos ayuda a llevar este aceite a las diferentes partes móviles del motor, con el fin de lubricar y también de lubricar, de refrigerar y también como agente detergente, ya que este atrae todas las impurezas hacia esta charola, hasta este cárter. Entonces este es el encargado de sellar completamente, pues por la parte inferior, el cigüeñal. Entonces este también aloja de una parte del cigüeñal y también lo lubrica. Aquí tenemos el cárter, tenemos de las partes que está constituido. Tenemos la charola de aceite de acero estampado. Tenemos el materiales de amortiguación, que puede ser de polímero, por eso que es plástico. Estos también pueden ser de insertos por acero estampado o por chapa. También esto nos ayuda, más o menos, también debe tener aquí, la bomba de aceite tiene un filtro, digamos, el cual las impurezas que está trayendo hacia esta parte del aceite, pues se queden ahí y no vuelvan a circular por el motor. También nos está diciendo que este está hecho de un metal. Hoy en día estamos hablando ya que está hecho con una aleación de aluminio, pues tenemos que tener mucho cuidado, ya que este material nos ayuda a disipar de mejor manera el calor. Es más ligero, pero también al ser un poco más ligero, también si nosotros apretamos, hacemos también es un poco frágil, digamos. Si nosotros ajustamos, si nosotros no hacemos un correcto desmontaje o sea, pegarse, pues, y tiende a romperse. Pero todavía no en nuestro país no se ve. Nosotros todavía seguimos trabajando con metal. Más que todo en lo que es en transporte pesado. Aquí saben ponerle hasta cemento de contacto. ¿Para qué? Para que selle bien, pero esto es el momento de sacarlo y adherirse de una manera que uno toca estar metiendo ahí con un desarmador plano y con un martillo para que se despegue. Luego otro componente de este sistema es la bomba de aceite. Por favor, el señor Ramos que nos ayude con la lectura.
Pasó, señor Ramos, acaba de ingresar, ayúdenos con la lectura. Profe, yo leo. Gracias. Bomba de aceite. Existen dos tipos de bombas de aceite utilizadas en el motor de automóvil: engranes y de rotor. La bomba de tipo de engrane tiene un par de engranes acoplados conforme los engranes se acoplan. Los espacios entre los dientes se llenan con aceite de la entrada de la bomba. Los engranes se acoplan, empujando el aceite por la salida de la bomba. Gracias por la lectura. Bueno, entonces tenemos nosotros la bomba de aceite, que es uno de los elementos primordiales del cual nos ayuda a llevar el aceite pues a las diferentes partes móviles del motor. Tenemos dos tipos, ¿no? Aquí, de engranes y de rotor, entre las más conocidas. Ahí tenemos de paletas, tenemos de geometría variable, entre otras. Entonces la bomba de tipo de engranes, pues lo que hace es absorber el aceite, y por medio de los engranes que estos se están presionando, presionan el aceite, y esto provoca que se cree una presión, la cual nos ayuda a que el aceite sea enviado a las diferentes partes. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es las partes de la bomba de aceite. Tenemos la flecha de la impulsora, tenemos el cuerpo de la bomba, tenemos el engrane impulsador, tenemos la malla de toma o el filtro, que aquí debe tener un filtro o un tipo de malla. La entrada a la bomba, tenemos aquí un resorte, una espiga, la válvula de regulación de presión, tenemos la cubierta de la bomba, nuevamente tenemos el otro engrane impulsor. Entonces serían las partes de una bomba. Internamente vemos un dibujo de lo que es una bomba de engranajes. Entonces a lo que este absorbe pues este fluido, pues por medio de la acción que se van a estar en contacto estos engranajes, pues hacen que el aceite que esté en medio de estos al rato de chocar adquiere una presión, y esta nos ayuda pues a movilizar el aceite hacia las diferentes partes del sistema. También tenemos entre las más modernas pues una bomba de tipo de rotor. Recuerde que la anterior es accionada mecánicamente. Entonces tenemos la bomba de tipo de rotor, que utiliza un rotor interior y un rotor exterior. El rotor interior es impulsado e impulsado a su vez por el rotor exterior. Conforme los rotores giran, los espacios entre los lóbulos se llenan de aceite, y cuando los lóbulos del rotor interior se mueven en los espacios del rotor exterior, pues el aceite es impulsado con fuerza pues hacia afuera a través de la salida de la bomba. Entonces, como ven, aquí es un excéntrico, digamos. Entonces este va haciendo, tienen casi el mismo principio de funcionamiento que el anterior, solo que este, en vez de tener dos engranajes, tiene un sistema un poco diferente, en la cual el rotor del medio es excéntrico, se va a mover, va a chocar contra el otro, y al momento que chocan pues el aceite que se encuentra en estas partes, por la presión por la fuerza que este va a ejercer, pues se crea una presión, y esta presión es la que el aceite sale para lubricar los diferentes partes móviles del motor. Entonces, entre las partes de esta tenemos la carcasa de la bomba, tenemos la válvula de alivio de presión, el resorte, la espiga, el rotor exterior, el rotor interior. También tenemos la entrada de la bomba, la cubierta, tenemos un anillo y la toma de aceite. Recuerden que siempre deben tener aquí una malla a tipo de filtro. ¿Para qué? Para que todas esas impurezas no regresen a circular por las diferentes partes móviles del motor, sino más bien se mantengan en la parte inferior. También es bueno destacar que el tapón también es magnético. ¿Para qué? Para que este también nos ayude a estas impurezas a mantenerlas en la parte baja. Tenemos una válvula de alivio. Señorita Casa, por favor, ayúdenos con la lectura.
Ya. Válvula de alivio de presión. Consiste en una bola y embolo. Comprime el resorte y se abre un puerto a través del cual el aceite fluye de regreso a la charola de aceite. Inclusive fluye más allá de la válvula de alivio. El suficiente aceite para impedir una presión excesiva. La bomba de aceite normalmente puede embragar mucho más aceite de lo que requiere el motor. Ya. Recuerden que todos los sistemas, sea automotrices o en general de toda la industria, tiene un denominado, se me fue este nombre, un factor de seguridad. Que este factor de seguridad estamos hablando de 1.3 a 1.5, un extra, digamos. Si yo necesito que la presión con la cual se va a manejar, digamos, este sistema de lubricación, necesito yo más o menos unos 8 bares, digamos. Entonces estoy trabajando con un porcentaje de 1.5, o sería el 15%, entonces me está entregando un adicional. ¿Para qué? Para cuando el motor lo requiera, pues no se pierda, porque si nosotros creamos elementos que nos entreguen lo justo, en algún momento vamos a sentir nosotros esta descompensación cuando estamos trabajando a máxima carga. Esto se puede notar muy bien en lo que es en los sistemas de inyección, ya que si nosotros estamos trabajando con una presión de 20 bares y si estoy trabajando a bajas revoluciones y de una voy a altas revoluciones, pues lo que va a pasar, vamos a sentir como un bajón hasta que se compense la presión. Entonces, para nosotros no sentir este bajón, pues se trabaja con factores de seguridad. Entonces es por eso que también tenemos la válvula de alivio de presión. ¿Por qué? Porque si esta presión adicional no es requerida, pues tenemos la válvula de alivio, la cual, si no se utiliza, pues que regrese nuevamente el aceite. ¿En qué consiste esta válvula de alivio? Es una válvula check. Consiste en una bola o en una bola, digamos así, no tengo cómo se llama estos, una bola de metálica y un resorte. Cuando esta fuerza excesiva, digamos, esta fuerza es más de la necesaria, pues esta lo que va a hacer es empujar esta pequeña bola, y aquí en este tiene un resorte que prácticamente estamos venciendo la fuerza de este resorte. Al momento que se empuja, pues esa presión empuja esta bola, también empuja al resorte y da paso a que este aceite retorne nuevamente al cárter. Y si esta presión pues ya no está ahí, lo que hace es que el resorte nuevamente le vuelva la bola en su lugar inicial, cerrando la válvula. Entonces es una válvula checa. Entonces por eso nos dice que la bomba de aceite normalmente puede entregar mucho más aceite de lo que requiere el motor. Entonces esto es lo que se conoce como un factor de seguridad. Y en toda la industria siempre se maneja un factor de seguridad. Entonces aquí está la válvula de alivio, que es una válvula check. Tenemos un resorte, tenemos el rulimán o rodamiento. Entonces si la presión es excesiva, esta presión pues va a vencer la fuerza del resorte y va a hacer que este resorte se comprima. Por ende se mueve esta bolita y hace que el aceite retorne a la charola o el cárter, como quieran llamarlo. Y al momento de que esta presión ya no está ahí, lo que va a hacer es que el resorte le haga que este rodamiento vuelva a su posición inicial, que es cerrando el sistema. Esta es una válvula de alivio de presión, o también conocida como una válvula check. Tenemos otro elemento que es el enfriador de aceite. Es uno de los elementos también fundamentales. Recuerde que también el aceite estaba absorbiendo parte de la temperatura del motor. Señorita Cobeña, por favor, ayúdenos con la lectura. Profe, yo leo, disculpe. Profe, leo yo. Siga, señor Profe. Carlos, ayúdenos con la lectura. Ya, el enfriador de aceite. Algunos motores utilizan un enfriador de aceite que evita que el aceite se caliente demasiado. En el enfriador de aceite, el refrigerante
del motor fluye al lado de los tubos que transportan el aceite caliente. El refrigerante absorbe el calor ascendente y la transporte de regreso al radiador del motor. El aire exterior que pasa a través del... Profe, perdón, no puedo ver abajo, es que mi teléfono... Ya, gracias. Radiador se lleva el calor. Gracias por la lectura, señor Coros. Bueno, tenemos nosotros un enfriador de aceite. Profe, ¿Este cómo funciona? Recuerde que nosotros el Profe. aceite... Diga, pantalla, profe, disculpe una pregunta. diga. ¿Por qué solamente me sale presentación, ingeniero Víctor Morillo? Aquí es cuestión del internet ya. Ah, ya, profe, disculpe, pueda continuar entonces. No se preocupe. ¿Alguien más que no pueda observar las diapositivas? Se haya quedado congelado en la diapositiva del inicio. Bueno, entonces continuamos revisando lo que es el enfriador de aceite. Entonces en algunos motores utilizan un enfriador de aceite para evitar que el aceite se caliente demasiado. Claro, el aceite al momento de recorrer, digamos, las partes que están en movimiento del motor, pues también absorbe este calor y lo lleva hacia el cárter. Pero recuerde que hay unos conductos de lubricación y estos están aledaños, digamos, a lo que es el sistema de enfriamiento, el sistema de refrigeración. Entonces, al momento que está transcurriendo este refrigerante, también va absorbiendo el calor del aceite. Recuerden que no es beneficioso que el aceite se caliente demasiado, ya que pierde sus propiedades, pierde su densidad, se vuelve un poco más líquido. Entonces, si nosotros vemos un aceite, cuando cambiamos aceite, es un poquito espeso, pero si se calienta demasiado, se vuelve pues como agua. Y aquí no va a cumplir su misión, que es la de lubricar. Entonces lo que hace este sistema es como están aledaños, están juntos, tanto el sistema de lubricación como el de refrigeración, en el momento de que transcurre el aceite caliente por los conductos, también al lado de este fluye el refrigerante, y este refrigerante absorbe pues el calor. Y existe aquí otro sistema de refrigeración, el cual lleva este refrigerante ya caliente a un radiador, y este por medio del aire pues se enfría y nuevamente comienza otro ciclo. Entonces eso ya hemos de revisar en los ciclos termodinámicos, en lo que hemos de ver, en lo que es ahí hemos de revisar un poco de esto, de estos principios termodinámicos que simplemente por el rozamiento, digamos, de dos materiales, pues están absorbiendo el calor. Entonces dice que otro arreglo que transfiere el calor al refrigerante del motor, una manguera del filtro de aceite transporta aceite del motor a un tubo de enfriador de aceite que está en el depósito lateral del radiador. Conforme el aceite fluye hacia abajo dentro de estos tubos, el aceite pierde calor dándoselo al refrigerante. El aceite frío entonces fluye de regreso al filtro de aceite y al motor. Entonces aquí nosotros tenemos ya, ¿cómo se llama un intercooler, que es que viene al lado, que viene instalado, digamos, es uno más pequeño que el radiador, y por sí, en vez de refrigerante, pues va a fluir el aceite, y también nos ayuda a enfriar este aceite que está caliente, pues digamos. Entonces aquí absorbe esta temperatura, la desecha hacia un sumidero, que en este caso es el medio ambiente, y nuevamente retorna el aceite hacia el filtro de aceite y por ende al motor. Otro de los elementos importantes tenemos que es el filtro de aceite. Flavio Mina, por favor, ayúdenos con la lectura. Filtro de aceite. Todos los sistemas de lubricación del motor
del automóvil tienen un filtro de aceite. El aceite de la bomba fluye a través del filtro antes de llegar a los cojinetes del motor. El filtro tiene un elemento filtrante de papel plisado que permite que el aceite pase a través y al mismo tiempo atrapa las partículas de suciedad y de carbón. Sigo. Gracias por la lectura. Es como ven el filtro de aceite, pues todos los sistemas de lubricación deben tener un filtro de aceite. Prácticamente su misión es atrapar todas las impurezas, toda la suciedad, todo el carbón. ¿Para qué? Para que este no se vuelva a circular en el sistema. Debemos tener muy en cuenta que debe tener un material, es de hecho de un material poroso. Aquí nosotros la porosidad se mide por micras. Entonces aquí ya dependiendo de las micras, va a atrapar todas esas impurezas que nosotros a simple vista no las vemos. Pero en el funcionamiento del motor, digamos en el cilindro, esto no es beneficioso, pero en los cojinetes de bancada o en los cojinetes del motor, ya que esto actúan como lija. Entonces para evitar esto, nosotros debemos contar necesariamente con un filtro de aceite. Entonces nos dice que el filtro tiene una válvula de derivación cargada por un resorte. Si el filtro se obstruye, la válvula se abre para proteger al motor contra falta de aceite. Entonces el aceite sin filtrar se deriva alrededor del filtro pasando directamente al motor. Entonces nosotros, como nos dice aquí, tenemos una válvula de derivación. ¿Qué pasa con esta válvula? Esta válvula también es muy necesaria cuando nosotros no cambiamos, digamos, el filtro. Lo que hacemos aquí es que se tape, y al momento de obstruirse ya prácticamente toda la parte interior, como es de un material poroso, este material poroso ya se tapó, y entonces el motor no puede quedarse sin aceite. Entonces para esto se pensó una válvula de derivación. Entonces se abre esta válvula. ¿Por qué? Porque se va a crear una presión dentro del filtro, y esta es otra válvula check, como repito, es una válvula check, la cual nuevamente tiene un rodamiento, tiene un resorte. Al generarse una presión, pues esta se abre y permite que circule libremente el aceite, pero ya no se va a filtrar. Es una pequeña desventaja. Entonces va a volver el aceite a circular por el motor, pero recuerde que también la bomba de aceite, la cual es la que es la encargada de llevar este aceite hacia las diferentes partes móviles del motor, también tiene una malla. Claro que esta malla es para suciedades grandes, digamos, para impurezas que sí nosotros podemos palpar, nosotros podemos tocar, pero estas impurezas que se las ve en micras, se las ve en un microscopio, nosotros las estamos haciendo pasar directamente, con el fin de que el motor no se quede sin lubricante, porque eso es más perjudicial, porque estamos haciendo que haya contacto entre metal y por ende va a haber desprendimiento de estos materiales, y llegando a tal caso a existir unas temperaturas muy elevadas que llevan pues a un desgaste prematuro del motor. También tenemos dependiendo del tipo y modelo de los vehículos, pues se tiene también un filtro de aceite externo que se fija en la parte exterior del motor. Algunos motores tienen un filtro de aceite interno que se monta en el interior del cárter y se fija directamente a la bomba de aceite. Se tiene acceso al filtro desmontando un tapón de drenaje grande. Entonces en nuestro medio pues no se ve este filtro. Aquí nos dice que prácticamente que este filtro viene dentro del cárter, y también aquí hay un tapón para nosotros poder sustituirlo. Nosotros estamos acostumbrados a ya ver un filtro que va afuera, digamos, del bloque motor. Ahí nosotros enroscamos este filtro de aceite. De este tipo tampoco no he tenido el gusto de algún vehículo de ver que venga con este filtro. ¿Alguno de ustedes ha visto este tipo de filtros que viene dentro del cárter?
No, 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 profe. profe. no, profe. No, profesor. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo trabaja el sistema de lubricación. Tenemos nosotros primerito el filtro de aceite. Entonces, como les mencionaba, este filtro de aceite pues tiene su material poroso y por este manda el aceite directamente al motor. Tenemos la bomba de aceite, la cual es la encargada de enviar todo ese aceite hacia el filtro. Recuerde que esta también tiene una cernidera, la cual va a evitar que las impurezas de gran tamaño pasen hacia el filtro porque van a hacer que se deteriore de una manera más rápida. Entonces se quedan acá abajo en la bomba de aceite. Y las impurezas que ya son muy pequeñas, que no las alcanzamos a ver, pues el encargado de absorber estas, de que se queden ahí, es el filtro. También existe una válvula check, de la que hablamos, que es una válvula de alivio, la cual va a abrirse y va a hacer que el aceite retorne al cárter cuando no se lo ocupa. Otro de los sistemas que nosotros debemos revisar es el sistema de enfriamiento. Ya hablamos un poco de este, que nos ayuda pues a sacar todo ese calor en exceso para que el motor trabaje a una temperatura ideal, que está entre los 60 y 90 grados. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Veamos, señor Lara, Daniel, Jonathan Lara, por favor, ayúdenos con la lectura. Ya, profesor. El sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento mantiene al motor a su temperatura más suficiente en todas las velocidades y condiciones de operación. Al quemarse el combustible en el motor, se produce calor, parte del cual debe ser eliminado antes que se dañen las partes del motor. Esta es una de las 3 tareas que lleva a cabo el sistema de enfriamiento. También ayuda a poner al motor a la temperatura de operación normal tan rápido como sea posible. Gracias por la lectura. Creo que el sistema de enfriamiento es vital en un motor. Este sistema pues nos ayuda a mantener el motor en unas condiciones de operación que va entre 60 y 90 grados. Recuerden que nosotros al momento de hacer explotar esta mezcla aire-combustible, estamos nosotros haciendo que se genere un calor intenso. Por ende, este sistema nos ayuda a que el motor vuelva a esas condiciones normales de funcionamiento de una forma rápida, una forma más rápida como sea posible. Porque si no hace que baje, digamos, bruscamente esta temperatura, lo que va a ocasionar es que materiales de los cuales está formado el motor pues tiendan a fundirse o a pandearse. ¿Por qué? Porque estamos nosotros trabajando con, digamos, con aleaciones de aluminio. Y recuerden que el aluminio se funde a los 100 grados centígrados, comienza a fundirse. Al momento de que nosotros estamos haciendo aleaciones con otros materiales, claro que va a resistir un poco más, pero tiende a deformarse. Estamos hablando, si es que el motor está trabajando a unos 120 grados centígrados, está pasando una temperatura en la cual ya estos materiales ya pasan su deformación normal, y ya llega a una deformación plástica en la cual ya al enfriarse se va a mantener esta deformación, y esto nosotros no queremos. Esto no es beneficioso para el motor, ya que si existen pandeos, estos van a dar lugar de que por estos lugares se fuguen los gases que tiene el motor, y esto no se quiere. ¿Por qué? Porque estamos causando más contaminación, más consumo, pérdida de potencia. Entonces por eso es necesario que exista este sistema de enfriamiento. La mayor parte de los motores de un automóvil son enfriados por líquidos. El motor tiene aberturas o espacios conocidos como
camisas de agua que rodean los cilindros y la cámara de combustión. Estos pasajes están fundidos en la cabeza de cilindros y en la mayor parte del bloque de cilindros o el bloque motor. Una bomba de refrigerante impulsa por el motor, es decir, una bomba de agua, hace circular el refrigerante líquido, una mezcla de agua y anticongelante a través de las camisas de agua. Entonces nosotros tenemos el cárter, digamos, que es la parte central, la que sostiene todos los subsistemas. Este tiene ya conductos, por donde va a fluir este líquido refrigerante. Al momento de que este va a fluir por esos conductos, va a ir llevándose todo ese calor en exceso y lo lleva a un sistema denominado pues sistema de refrigeración. ¿Para qué? Para que se cumpla un ciclo. Estamos cumpliendo, nosotros aquí también estamos volviendo a hablar de un ciclo termodinámico, en el cual va a haber una bomba, la cual va a hacer circular ese líquido va a absorber toda esa temperatura, va a pasar por un condensador. En este caso el condensador lo que hace es nuevamente eliminar ese calor. Como ustedes deben saber que si yo estoy absorbiendo el calor, pues este líquido ya se va a convertir en vapor. Entonces yo a esto llevo a un condensador, ese condensador lo va a volver nuevamente líquido y nuevamente va a volver a circular por esos conductos. Recordemos que es beneficioso utilizar simplemente un refrigerante, porque este tiene propiedades que son mejores que el agua. ¿Por qué? Porque este tiene punto de ebullición mayor que el agua, punto de congelación más bajo que el agua. El agua está congelándose a 0 grados centígrados, se está evaporando a 100 grados centígrados. El refrigerante pues creo que está a unos 150, recién comienza a evaporarse. Y el grado de congelación es de menos 10 grados centígrados. En nuestro país pues nosotros no tenemos ese inconveniente, esas bajas temperaturas. Pero imagínense si yo pongo a mi vehículo solo agua y estoy en Estados Unidos, en Europa, ahorita que está en esta época invernal. Todo este sistema, el agua que estaría dentro de mi motor se congelaría. Entonces esto no se quiere, por eso es muy recomendable utilizar un refrigerante. Además el agua tiene minerales, los cuales ayudan a la oxidación de las partes. Y recuerde que estamos trabajando con materiales que están hechos de acero. Y si nosotros utilizamos agua, esta agua pues tiende a oxidar estos materiales. Profesor, o sea que es obligatorio echarle refrigerante. En los vehículos modernos sí, ya se está utilizando. Se les recomienda también a los conductores que pongan un refrigerante. En vehículos antiguos pues no es tan recomendable, porque yo no puedo poner un refrigerante a un vehículo que yo lo he tenido funcionando simplemente con agua. ¿Por qué? Porque este refrigerante también tiene propiedades detergentes que van limpiando todas las impurezas de los conductos por donde circula el refrigerante. Y si yo tengo que simplemente le pone agua, pues estas partes internas van a estar oxidadas. Y al momento de que este refrigerante pasa limpiando todo eso, vamos a observar que van a aparecer fugas. Entonces, en vez de hacerlo un bien, lo estoy perjudicando. Pero si ya tengo un vehículo ya moderno, es recomendable ya utilizar solo refrigerante. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funciona, cómo está constituido el sistema pues, de refrigeración. Primerito tenemos en el cárter todo lo que es el motor, los conductos por donde circula el refrigerante. Uno de los elementos principales es el termostato. En la costa la mayoría de mecánicos lo sacan. No me han de dejar mentir. Lo que dicen es que no. Dígame, ¿les escucho?
Nada, profe, perdón. Entonces hay unos mecánicos que usted va, se daña el termostato y simplemente le dice sáquelo. Igual no hace nada, dice no pasa nada. Pero en realidad sí pasa. Bueno, digamos que en la costa estábamos trabajando, no tenemos temperaturas muy bajas, por ende no se va a sentir mucho. Pero si estamos en la sierra o en otros países, digamos que llega la época invernal, pues el termostato sí ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros, el termostato es como una válvula igual también, que está al momento de que el refrigerante adquiere cierta temperatura, pues hace que este ceda y permita la libre circulación del refrigerante. Entonces, al haber libre circulación, el refrigerante lo que hace es absorber este calor. Pero si yo me encuentro, digamos, en La Tacunga, en Riobamba, que hay reportes que ha llegado en las madrugadas a 0 grados centígrados, a -1. Imagínense si yo no tengo un termostato. Al momento que yo enciendo mi vehículo, el refrigerante va a comenzar a hacer su misión, que es absorber el calor. Y el motor frío, la computadora, al notar que el motor está frío, lo que va a hacer es que inyectar un adicional de combustible con el fin de que el motor llega a una temperatura de funcionamiento óptimo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que exista mayor consumo de combustible, que exista un poco más de contaminación. ¿Por qué? Porque estamos inyectando un excedente de combustible para que el motor se caliente. Y también vamos a tener un poco de inconvenientes todas las mañanas. ¿Por qué? Porque el motor siempre va a estar frío. Es lo que pasaba en la antigüedad, cuando no existían los ventiladores, los electroventiladores. Simplemente había un ventilador que estaba conectado al cigüeñal por medio de una banda, entonces estaban funcionando en todo momento y en todo momento estaban cumpliendo el objetivo, que era de refrigerar. Entonces aquí también estábamos nosotros haciendo que consuma más combustible. Entonces, para evitarnos esto, pues se implementó los electroventiladores. Y tenemos un sensor de temperatura del refrigerante, el cual los va a censar esa temperatura. Y simplemente se va a encender el ventilador cuando sea necesario. Con eso estamos ahorrando también un poco de energía. Pues sigamos con las diapositivas. Entonces, la misión del refrigerante es absorber el calor y lo lleva hacia el radiador. El radiador, pues, como desde su conocimiento, está hecho por láminas de aluminio. Este aluminio, pues, es un excelente disipador de calor. Entonces, el aire pasa a través del radiador y este se lleva el excedente, lo que impide que el motor se sobrecaliente. Recuerde que la misión del electroventilador también es fundamental, porque si no existiera este electroventilador, pues el sistema no es capaz de evacuar todo ese calor. Entonces necesitamos este ventilador para que cree esa corriente de aire y enfríe con mayor eficiencia el motor. Yo cuando recién comencé en la mecánica casi me como un motor, porque así mismo reparamos el motor, lo armamos todo y justo una masa que había estado debajo de la batería pues no la habíamos conectado y esa había sido la masa del electroventilador. Me dijiste que el vehículo recorrió más o menos unos 30 kilómetros, ya se encendió el testigo de que estaba recalentándose el motor. Entonces sí es necesario este electroventilador. Tenemos que tener cuidado. Entonces este sistema de enfriamiento incluye 5 de los componentes básicos, o tiene 5 componentes. Primero, las camisas de agua, la bomba de agua, el termostato, el radiador y el ventilador. Entonces esos serían los componentes por los cuales está constituido un sistema de refrigeración. Tenemos el radiador, tenemos el ventilador,
tenemos el termostato, tenemos una bomba de agua y los conductos por donde va a fluir este líquido. Las camisas de agua, estas por lo general están en el bloque motor. Gustavo Mero, por favor, ayúdenos con la lectura. Recuerdo donde dice el bloque del cilindro. Acá a mí me corre muy lento lo que está haciendo. ¿Sí me escucha? Habla un poquito más duro, no lo escuchamos. Donde dice el bloque de cilindros. ¿Ya? El bloque de cilindros y la cabeza de cilindros que tienen pasajes internos y camisas de agua que rodean los cilindros y las cámaras de combustión. El refrigerante fluye de la bomba de agua a través de las camisas y conforme pasa al lado de las partes metales calientes, parte del calor se transfiere al mismo, que está a una temperatura interior. Gracias por la lectura. Entonces tenemos las denominadas camisas de agua. Entonces el bloque de cilindros y la cabeza de cilindros tienen orificios internos por donde va a circular el refrigerante. Y también estos van a rodear los cilindros y la cámara de combustión, que son los lugares donde mayor temperatura se va a originar. Entonces lo que hacen es, hay un principio termodinámico en el cual estos fluyen absorbiendo este calor en exceso y lo sacan hacia el radiador, con el fin de que de lubricar, perdón, con el fin de refrigerar el motor para que se mantenga una temperatura óptima de funcionamiento. De aquí ya entra en funcionamiento pues el radiador, el ventilador, para disipar. Nosotros estamos entregando ese calor digamos que se genera aquí, que no es necesario para el correcto funcionamiento, que que nos va a proporcionar son inconvenientes, pues lo van a llevar al radiador y este lo va a disipar hacia el medio ambiente. Entonces, como ven, el cárter, el bloque motor, va a tener los conductos por donde va a circular el refrigerante. Aquí tenemos la imagen central, tenemos la camisa de agua en el bloque de cilindros. Estas camisas de agua, pues como se las denomina, como son conductos de refrigeración, esto es lo que hacen es absorber el calor. Recuerde que justo en la cabeza del pistón es lo que se va a originar la explosión de la mezcla aire-combustible, y aquí en esta zona es lo que se va a generar este calor, y este se va a disipar o se va a distribuir tanto a la cabeza de la cámara de combustión como a los cilindros. Entonces por eso es porque por estos conductos es por donde circula el refrigerante. Otra de las elementos que conforman el sistema de refrigeración pues es la bomba de agua. Señor Cuero, por favor ayúdenos con la lectura. ¿Qué pasó, Cuero? Profe, leo. Yo leo, profe. La bomba de agua. La bomba de agua son bombas centrífugas que utilizan un impulsor para mover el refrigerante. La bomba de agua se fija en la parte delantera del motor y por lo general es movida por una bomba impulsora de la polea del cigüeñal. Gracias por la lectura, Gracias. señor Murillo. Entonces, aquí nosotros tenemos una bomba centrífuga, la cual trabaja pues directamente con una correa o con una que va directamente, que adquiere el movimiento del cigüeñal. Su misión pues es
que hacer circular el refrigerante por el motor. Otro elemento fundamental es el ventilador del motor. Hoy en día además trabajamos con electroventiladores. Señor Cortés, ayúdenos con la lectura. Ventilador de motor. Sí, por favor, siga con la lectura. Dice, a velocidad elevada el vehículo, el aire exterior empujado a través del por el movimiento hacia adelante del vehículo, produce todo el enfriamiento necesario para el radiador. Cuando el motor está en marcha, en vacío, o el vehículo se está moviendo lentamente, el radiador pudiera necesitar un flujo de aire exterior adicional a través de él mismo para impedir el sobrecalentamiento del motor. Gracias por la lectura. Como ven, pues el ventilador es uno de los elementos muy importantes, ya que si nosotros estamos trabajando a altas velocidades, pues este aire que choca, digamos, contra el radiador es más que suficiente para enfriar el refrigerante. Pero ¿qué pasa cuando estamos yendo a bajas velocidades? Estamos hablando de unos 30, 40, 50 kilómetros sobre hora. Entonces nosotros ese aire que necesitamos para refrigerar, esta temperatura no va a ser óptimo. Vamos a necesitar de una corriente adicional que nos ayude a enfriar el refrigerante y por ende pues mantener unas condiciones de funcionamiento óptimo del motor. Para ello pues se necesita un ventilador, y en este caso pues un electroventilador, que cuando se requiera pues este funcione, se encienda y nos ayude a enfriar este refrigerante, manteniendo pues la temperatura óptima de funcionamiento del motor. Entonces, el ventilador puede ser un ventilador mecánico o un ventilador eléctrico, más conocido como electroventilador. Entonces, en el dibujo tenemos nosotros un ventilador mecánico, el cual tiene sus aspas, que es del ventilador, tiene el perno de sujeción del ventilador, tiene un espaciador y tiene una polea, que es justo la polea de la bomba de agua en el cual este viene impernado. Y funciona conjuntamente con la polea del cigüeñal, por una banda. Entonces este ventilador siempre va a estar encendido. Siempre nosotros encendemos el motor, siempre va a comenzar a funcionar. En cambio, el electroventilador. Entonces los motores transversales de los vehículos de tracción delantera, por lo general, tienen un ventilador eléctrico, donde el motor eléctrico hace girar las aspas. El interruptor termostático o un termostato enciende el ventilador cuando la temperatura del refrigerante llega a los 200 grados Fahrenheit o 93 grados centígrados. Cuando la temperatura del refrigerante baja, el interruptor se apaga el ventilador. Como ven, este solo va a funcionar cuando nosotros, el termostato, pues envía una señal a la computadora. Y si, dependiendo de estos rangos, recuerden que todos los sensores trabajan máximo con 5 voltios. Estamos hablando más o menos de una medición en voltaje que nos está enviando el termostato, que es de 0.4 a 4.7 como máximo. Entonces cuando el termostato manda una señal que va desde 4 a 4.7, que nos está indicando que el refrigerante está en altas temperaturas y que ya existen estos rangos en la memoria de la computadora, entonces en ese momento la EQ manda una señal. ¿Para qué? Para hacer activar el electroventilador, para que el electroventilador comience a trabajar. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema. Veamos qué nos dicen. Tenemos el depósito de expansión, tapón de presión del radiador, tenemos interruptor del termostato, tenemos el radiador, el ventilador del radiador, el motor eléctrico del ventilador, la carcasa del termostato. No se observa muy bien ese dibujo. Bueno, otro de los elementos principales
del sistema de refrigeración pues es el radiador. Este prácticamente es un intercambiador de temperatura y de calor. Señor Madrid, por favor, ayúdenos con la lectura. Ya, profe, el radiador. El radiador es un intercambiador de calor con dos conjuntos de pasajes. Uno es para el refrigerante y el otro para el aire exterior. Este arreglo permite que el radiador elimine calor del refrigerante del motor que pasa a través de él. El calor se transfiere del refrigerante caliente al aire exterior más frío, que también pasa a través del radiador. Gracias por la lectura. Entonces, como el radiador tiene dos tipos de pasajes o conductos. Por el uno va a fluir el refrigerante y por el otro pues va a fluir el aire, el cual nos ayuda pues a eliminar este calor excedente. Acá en cambio nos dice que el radiador está formado por tres partes principales, que tenemos primero el núcleo del radiador, el depósito de entrada y salida. Entonces aquí vemos una imagen de un radiador. Tenemos la entrada del radiador. Tenemos el tapón de presión del radiador. Los tapones se los cambia cada 60.000 kilómetros o dependiendo del uso también del vehículo. Pero si tengo un vehículo que lo utilizo como taxi, pues cada 60.000. Si no, pues sí nos puede aguantar unos 2 años por lo menos. Entonces este trabaja como una olla de presión, digamos. Este también cuando existe un calor excesivo, pues nos permite que cuando el refrigerante ya adquiere altas temperaturas, que salga. Recuerde que estamos trabajando con fluidos. Al someterse al calor, pues tiende a expandirse. Entonces tenemos el núcleo del radiador, que es la parte central. Tenemos la salida al motor. Tenemos el depósito de la salida. Tenemos el enfriador de aceite de la transmisión. Tenemos los tubos de refrigerante y las aletas de aire. Entonces esto es lo que aquí en sí estamos observando, pues lo que es un radiador. En imagen tenemos el motor frío. Como ven, cuando tenemos nosotros el motor frío, pues tenemos en sí, primero identifiquemos las partes del sistema de refrigeración. Tenemos el termostato cerrado. No hay circulación de agua. El agua que está en el motor pues está en los conductos. Siempre va a haber el agua ahí en los conductos. Tenemos la bomba de agua. Tenemos el núcleo de calentamiento, el radiador y las cañerías. Como se nota en la figura, pues con el motor frío el termostato se mantiene cerrado y no existe la libre circulación del refrigerante. En cambio, con el motor caliente, el termostato, como es una válvula parecida a una válvula check, cede y va a permitir la circulación de este refrigerante. Entonces, con esto que nos ayuda a enfriar el motor. Uno de los elementos en todo lo que es costa, pues, la mayoría de mecánicos, cuando falla y no se los consigue, pues le dice déjelo nomás sin el termostato, no hay ningún problema, todos lo sacan. Señorita Coveñas, ayúdenos con la lectura. Ya se ha ido, Señor Méndez, ayúdenos con la lectura. ¿Qué pasó, Méndez? ¿Profesor Méndez o Mendoza? Méndez, bebé. Esto es Mendoza. Bueno, ayúdenos con la lectura, Mendoza. Ya, profe. Dice,
Un termostato es un dispositivo de control que contiene un elemento sensible a la temperatura que responde de manera automática a los cambios de temperatura. Gracias. Entonces el termostato es un mecanismo de control. Entonces tenemos aquí cuando se calienta, digamos. Este resorte cede. Y al momento que este cede, pues permite la libre circulación del refrigerante. Entonces tenemos en la parte izquierda, tenemos un motor, el termostato cerrado. Se asume que el motor está frío. En la parte derecha tenemos un motor caliente. El termostato se abre. Entonces pueden ver en la parte central como pues por efecto del calor, como que se comprime. Y esto hace que el resorte también se contraiga. Y por ende va a abrir esta tipo como válvula check y va a permitir la libre circulación del refrigerante. Bueno, señores, hasta ahí vemos el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos dos sistemas, tanto el de lubricación como el de refrigeración? No, profe. Ninguna, profe. Yo tengo una pregunta. Le escuchamos, diga. Usted dice que los mecánicos de aquí algunas veces dicen que cuando se desconectan el termostato no pasa nada. O sea que se lo puede dejar desconectado por un largo tiempo, o si lo dejan tanto tiempo desconectado puede causar daño al motor. A ver, todo lo que es costa, nosotros estamos hablando que estamos más o menos teniendo una temperatura de unos 23 grados centígrados de referencial. Entonces nosotros en la costa pues no vamos a decir que cuando yo llego a mi casa y lo dejo el motor a mi vehículo estacionado y hasta el otro día pues va a llegar a que este se enfríe, sino sí va a mantener esa temperatura que se requiere, digamos. Entonces por ende los maestros en la costa lo que hacen es hasta que se consiga, o si no, dice déjele nomás, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se siente mucho. Pero si estamos hablando de la parte de la sierra o países nórdicos, sí es muy necesario. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el termostato, siempre va a estar circulando el refrigerante. Entonces siempre va a estar sacando la temperatura. Y cuando yo en las mañanas requiera encender mi vehículo, pues el motor va a estar sumamente frío. Por ende, lo que hace la computadora es a la similar que está frío, lo que hace es inyectarle un poco más de combustible. ¿Para qué? Para que el motor se caliente. Y mientras pasa esto, pues estoy haciendo que consuma más combustible y también estoy mandando mayor contaminación hacia el medio ambiente. Lo que es en la costa, pues no habría mayor problema. Pero sí es recomendable, si usted le tiene que cambiar el termostato, que es cada 60.000 kilómetros, pues lo realice. Si no encuentro el termostato, sí lo puedo andar a mi vehículo tranquilamente hasta conseguirlo, pero no dejarlo sin termostato. Porque a la larga, pues no es tan palpable, pero a la larga sí está consumiendo más combustible de lo que debería consumir, digamos. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el vehículo refrigerándose, sea la temperatura que ésta tenga. Puede ser baja, puede ser alta, pero siempre va a estar enfriándose. ¿Alguna otra duda? No, profe, Ya. Bueno, señores, pues se les agradece su participación. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Cuídense. Buen día, profe. Ya, profe, igualmente. Igualmente. Puede ser, profe.